tengan problemas de conexión, si tienen red, eso los puede, eso los puede salvar. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ya se me fue la onda. Ah, sí, de los usos de los puntos suspensivos. Les estaba recordando que en algunos textos, como en el del Cabo Cheo López, la muerte del Cabo Cheo López, o en el de El Recado, ¿se acuerdan que en esos dos textos hay alguna pregunta que tiene que ver en cuanto al uso de los puntos suspensivos? Y entonces es bien importante que ustedes recuerden que los puntos suspensivos no nada más indican, o sea, no nada más indican que se está omitiendo información. Ese es uno de los usos, la cuestión de información que se está omitiendo. El otro, y que es también muy común y que lo podemos ver en el primer ejemplo donde habíamos quitado la coma y puesto los puntos suspensivos, déjame quitar los puntos suspensivos. Ahí recuerden que es el otro uso es que señalar pausas en el discurso, ¿no? Efectivamente, como con una intención de generar suspenso o de generar, por ejemplo, dramatismo, ¿no? Algún tipo de emoción en el receptor del mensaje, ¿no? Entonces, ojo ahí, y se los recuerdo y se los recomiendo tener en su cabeza siempre que se encuentren con este tipo de preguntas relacionadas en cuanto a la presencia de puntos suspensivos en sus textos. Entonces, consideren estas dos cuestiones, o que se está omitiendo información o que simplemente se quiere generar duda, suspenso o una pausa, ¿no? Que eso sería lo más básico en cuanto a los puntos suspensivos, ¿vale? Bueno, entonces les puse otro ejemplo mientras estaba esperando a conectarme, que esto con coma también estaría mal, ¿no? Tú sabías lo que hacías, coma, pero, coma, ¿lo sabía él? Entonces recuerden, también en contextos, aunque después vengan interrogaciones o después vengan exclamaciones, perdón, después del pero, no vamos a escribir coma, ¿no? Recuerden, en todo caso, la coma va antes del pero o la coma va antes del más en este caso específico porque son comas conjuntivas. Las que vienen después no son necesarias. Ahorita vamos a poner un par de ejemplos donde sí se necesiten, pero porque se trata de introducir información parentética o se trata de justo indicarnos a lo mejor una cuestión de vocativos o algo parecido, ¿no? Cuando el listado está al comienzo o en medio, los tres puntos siempre llevarán coma seguida. Eh, pues como estamos diciendo que los puntos suspensivos tienen el valor, o sea, dependerá del contexto, ¿no? Porque podríamos generar, entonces no se claven tanto, les diría yo, con esta cuestión de, si se trata de cuestiones de sujeto inconcluso y de predicado, si se dan cuenta, nunca les han puesto puntos suspensivos, ¿no? Siempre es el etcétera en todo caso. Y de hecho, siempre es el etcétera abreviado, ni siquiera escrito completo. Yo nada más se los pongo porque pues, finalmente esa es la forma básica y esa es la forma completa de la palabra. Pero no se claven tanto con esta cuestión y no podemos responder tan sencillamente tu pregunta, Arreola, porque dependerá del contexto también. Si en el contexto los puntos suspensivos me están indicando que esa idea ya se terminó, que se terminó con el listado, por ejemplo, significa entonces que después no puedo poner una coma y que después más bien si hay otra oración tendría que iniciar con mayúscula. Entonces, más bien tendríamos que estar atentos a ese contexto específico para que podamos determinar si cualquier listado que tengamos de pronto en la oración nos pueda estar indicando que se trata del sujeto y si sí le puedo poner coma después en combinación con puntos suspensivos, ¿vale? Entonces, ahí sí hay que estar un poquito más atentos, pero les digo, no se preocupen tanto por la cuestión de listados eh, inconclusos, sujetos, ¿no? Sujetos que sean listados inconclusos en combinación con puntos suspensivos, porque no se los ponen en realidad. Lo que les ponen es el uso del etcétera de manera concreta, ¿no? Y nada más para ilustrar esto que estamos comentando, les pongo un par de ejemplos para que lo puedan visualizar tal vez, ¿no? Entonces, si yo escribo, espacio. eh, Claro, se puede, que es justo lo que estamos escribiendo acá, Velázquez, ¿no? Si lees lo que está en negro, aquí dice exactamente eso, ¿no? No escribimos coma después de pero, excepto cuando después hay información parentética o comas vocativas, ¿no?
Entonces, tu pregunta se responde con lo que estamos explicando aquí específicamente en negrito antes de entrar a este conjunto de ejemplos, ¿no? Entonces, era lo que estábamos comentando. Les pongo este ejemplo que les estaba diciendo, pero que va más con respecto a lo que estás preguntando tú, Arreola, para que veas a qué me refiero con depende del contexto, ¿no? Em, por ejemplo, podríamos tener una oración que diga, em, una flotilla, bueno, flota de barcos desembarcaron en el puerto. Dos puntos. Em, vamos a poner el cazador, sirena, barbarroja, ¿no? Puntos suspensivos. Sinera puse, ¿no? Sirena. Entonces, si este segmento, gracias, si este segmento coincide con el final de mi oración, obviamente no voy a necesitar poner una coma, ¿no? Por eso les digo, habrá que analizar, ¿no? Eran todas embarcaciones descomunales, vamos a poner, ¿no? Entonces, este ejemplo nos permite, desembarcó, es un colectivo. Justo, correcto, exacto, Chavarrita. Qué bueno que notan lo que sea que pueda estar haciendo mal, ¿no? Desembarcó. Muy bien. Entonces, volviendo a esta cuestión del uso de los puntos suspensivos, una flota de barcos desembarcó en el puerto, el Cazador, Sirena, Barbarroja, etcétera. Es lo que nos están indicando los puntos suspensivos. Eran todas embarcaciones descomunales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este caso? Eh, pues que justo, si yo tengo los puntos suspensivos ahí, pero después estoy iniciando con mayúsculas, o considero que ese es el final de la oración, pues ya no le voy a poner coma, ¿no? Aunque sea un listado. Claramente esto es un listado, ¿no? Entonces, aunque sea un listado, este conjunto de palabras, si considero que ahí termina la idea, no significa entonces que en cualquier contexto le podemos poner coma después a puntos suspensivos, aunque se trate de listados, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar con respecto a la pregunta que se estaba planteando hace un momento por el compañero, ¿no? Entonces, puntos suspensivos en combinación con listados no implica la obligatoriedad de una coma después, ¿no? Implica más bien que debo estar atento, como en este caso, de si se trata de oraciones diferentes, pues entonces la siguiente iniciará con mayúscula y ya no necesito poner absolutamente nada. Pero si quiero considerar que todo es parte de la misma oración, también lo puedo hacer, ¿no? ¿Y de qué forma lo puedo hacer? Pues bueno, no sustituyendo, pero colocando más bien ahí, después de los puntos suspensivos, bien podríamos poner otro signo de puntuación. Podría ser un punto y coma, y podríamos decir, eran todas embarcaciones descomunales, considerando que entonces todo esto forma parte de la misma oración. Podríamos escribir también una coma, e igual con minúscula después, eran todas embarcaciones descomunales. Entonces recuerden que estos aspectos ya son un poco más estilísticos, ¿no? Entonces, esto era como algo que quería ejemplificar para que no tengamos esta idea específicamente de que en listados combinados con puntos suspensivos, después tenemos que poner coma, pues dependerá, ¿no? Como en este caso. Si lo que viene después lo considero parte de la misma oración, sí tendría que poner la coma, como aquí, ¿no? Si lo que viene después lo considero una oración diferente, pues más bien esos puntos suspensivos son también equivalentes al punto final y lo posterior tendría que ser con mayúscula. ¿Queda claro? ¿Me explico más o menos en cuanto a este ejemplo y lo que se estaba planteando? Entonces,
esto sí sería más una cuestión de observar el contexto, ¿no? De determinar qué es lo que quiero expresar de manera concreta para saber si después va coma o ya no va coma, o podría ir, como les estaba mostrando, incluso un punto y coma, ¿no? Entonces ahí va a depender de cómo se esté construyendo el enunciado, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a terminar nada más rápidamente con respecto a los ejemplos que estábamos poniendo de la coma en combinación con el pero. El segundo ejemplo dijimos que también está mal. Tú sabías lo que hacías, coma, pero, coma, lo sabía él. Aunque sea pregunta, sería incorrecto escribirlo, ¿no? Obviamente, para que esto sea correcto, pues sería de la siguiente forma. Tú sabías lo que hacías, coma, pero, espacio, ya no ponemos ningún signo, lo sabía él. Y recuerden también lo que hemos dicho, ¿no? Esto es exactamente igual a si colocamos el pero dentro de la pregunta. Entonces, en estos contextos, el pero podría estar fuera o podría estar dentro sin ningún problema, ¿vale? Aquí sí, bueno, no es como que esté la coma exactamente antes del pero está cercano, ¿no? Porque tenemos la cuestión de la pregunta. Pero lo sabía él. Entonces, este ejemplo sería básicamente el mismo. Son equivalentes, por eso les pongo el igual, ¿no? Entonces, da lo mismo si pongo el pero dentro de la interrogación o si lo dejo fuera. De todos modos, no habrá coma después de ese pero, ¿no? Eso sería lo más adecuado. Bien. ¿Tenemos aquí alguna duda, algo que quisiéramos agregar con respecto a esto último para ya finalizar la clase del día de hoy? Espero que tengamos ahí como ya mayor claridad en cuanto a estos usos de los puntos suspensivos. No es cierto, ¿no? De los puntos suspensivos, de la coma. Nos falta hablar de justo, más bien, los puntos suspensivos. Ya lo estaremos abordando. Ya saben que mañana no tenemos clases, hay suspensión, pero el domingo tenemos seminarios, ¿no? Entonces, este domingo vamos a terminar con los ejercicios que nos quedaron pendientes de tipos de textos. En ese mismo archivo también vamos a ver unos ejercicios de relaciones semánticas, porque recuerden que dijimos que no íbamos a agregar información teórica sobre relaciones semánticas, sino que más bien solo íbamos a poner algunos ejercicios para practicar. Entonces esos mismos los vamos a hacer el día domingo. Y en cuanto terminemos eso, empezaremos con ya algunos aspectos que empiezan a introducirse a cuestiones de literatura, como características de los textos narrativos, personajes, estas cuestiones que de pronto necesitaremos recordar para secciones de comprensión. No, mañana no hay seminario, hay suspensión en todas las actividades para el día de mañana. Entonces, por eso les digo que se retoman el día domingo, ¿vale? ¿A qué hora? No sé. Les digo que solo estoy seguro que no nos toca a las 8, porque ya nos tocó el domingo pasado a las 8 de la mañana. Déjenme les digo súper rápido. Es domingo 12. Nos toca la última. El domingo 12 nos toca la última clase, de 2:15 a 5. Entonces, ya nos estaremos viendo este domingo, ¿vale? Muy bien, chicos. Que tengan buen fin de semana, que se la